Estamos dialogando en Saludablemente con el médico neurólogo Eduardo Kohler. A partir de lo que usted nos decía en el bloque anterior, doctor, ¿cuánto tiempo media entre el diagnóstico al paciente y la depresión? Y la depresión, a veces la depresión es previa al diagnóstico. De hecho, la depresión es uno de los diagnósticos diferenciales de la enfermedad. Muchos pacientes con depresión consultan por trastornos de memoria y en realidad a veces más que un trastorno de memoria episódica es un trastorno de atención. A ver, ¿dónde dejé la llave? ¿Dónde puse los lentes? No es un trastorno de memoria, uno no le prestó atención a dónde lo hizo automáticamente. ¿Sí? Entonces diferenciar eso, por eso son tan importantes muchas veces con evaluaciones neurocognitivas tratar de definir cuál es el trastorno de memoria que tiene. Agustín, te voy a pedir por favor las preguntas de la gente para el doctor Kohler, si sos tan amable. ¿Estamos en condiciones de poner la primera? Sí, dale. Buen día, doctor. Necesito pedir una gentileza. Si me puede responder en qué se diferencia el Alzheimer de la demencia senil. Gracias. Bueno, en realidad esa es una pregunta que hacen muchos pacientes y familiares. En realidad la demencia senil es una gran bolsa de gatos donde entra el Alzheimer. El 80% de las demencias seniles son producidas por el Alzheimer. Pero hay otras causas de demencias primarias, como puede ser la demencia por cuerpo de Lewy, se llama, demencia frontotemporal, las demencias por enfermedades priónicas, las de alfa-sinucleinopatías, que son demencias como la enfermedad de Parkinson o los parkinsonismos. Vuelvo a insistir, la demencia senil es un trastorno, en primera instancia la demencia es un trastorno que genera una pérdida de las capacidades cognitivas, entre ellas la memoria, pero puede ser que la memoria no esté tan mal y sí tenga cambios de conducta y sigue siendo una demencia, como a veces pasa en las variantes de una demencia que se llama frontotemporal. Pero es un trastorno de las funciones cognitivas que nos afectan la calidad de vida. No podemos vivir específicamente en soledad y necesitamos de la gente para que nos ayude. Eso es una demencia. Y hay etapas más tempranas que se llaman deterioros cognitivos leves, que nosotros lo usamos para vigilar esos pacientes si evolucionan o no a una demencia. Y dentro de eso está la demencia senil y la demencia presenil, que a alguien se le antojó que los 65 años era la edad, podría haber sido los 60, podría haber sido los 62, 65 años. Aquellos que tienen demencia por arriba de 65 años son demencias seniles. Los que tienen demencia por debajo de 65 son preseniles. De esas, el 80% de las demencias son producidas por enfermedad de Alzheimer. A partir de lo que usted dice, la psicosis, el Parkinson, el trastorno depresivo mayor, el insomnio, ¿son necesariamente enfermedades asociadas? No. Al Alzheimer me refiero. Sí. No son necesariamente. La psicosis en sí, en realidad es una enfermedad que se interpreta de dos maneras, pero la psicosis es una enfermedad psiquiátrica. A veces lo que sí tenemos pacientes con síntomas psicóticos, con pensamientos de que los engañan, de que les roban, con alucinaciones, pero son síntomas, no es una psicosis enfermedad como la ve el psiquiatra. ¿Sí? La depresión coexiste con la enfermedad de Alzheimer. Uno siempre trata de racionalizar las cosas que le pasan y a veces no tenemos explicaciones o al menos no conocemos las explicaciones. Pero entonces dice, no, es porque se olvida, por eso se pone triste o se pone triste por... Y en realidad a veces coexiste como un síntoma, ¿sí? El insomnio. Y me dijiste el insomnio. Bueno,
El insomnio suele estar asociado con algunas enfermedades, no todas tienen insomnio y no siempre el Alzheimer tiene insomnio. Algunas veces el Alzheimer, y de hecho hay trabajos relativamente recientes, 5 o 6 años, donde dice que cuando más progresa la enfermedad y es de mal pronóstico es que duerma mucho el Alzheimer. Vemos otra pregunta y escuchamos. Por favor, Agustín. Doctor, ¿qué se puede hacer para facilitar el sueño en personas con Alzheimer? Casi asoció, sí. Muy buena pregunta. En realidad, volvemos un poco a lo que planteábamos antes de generarle una rutina, o sea, tratar de acostumbrarlo, porque las inversiones del sueño, invertir el sueño, nos referimos al hecho de que duerme durante el día y está despierto durante la noche, y eso pasa y tiene varias, a veces, explicaciones. Una de las explicaciones es que a veces cuando tiene con cuidadores formales, o sea, que no son familiares, a veces los dejan dormir porque a su vez ellos tienen que hacer sus cosas. Sí, claro. Y también pasa con los familiares, porque como tienen que hacer sus cosas, lo dejan dormir durante el día y pueden hacerlas. Y eso hace que se empiece a invertir la curva de sueño. El otro tema es que durante la noche es cuando, o lo que se llama el crepúsculo, es cuando más miedo tienen los pacientes, porque más inseguros se sienten. Primero porque son pacientes de edad, entonces ven menos, escuchan menos, o escuchan deformado o ven deformado, entonces aparecen lo que llaman alucinaciones o delusiones, y eso se llama síndrome crepuscular, y lo ven que a la tardecita, noche, se empiezan a poner más irritables, quieren volver a su casa porque desconocen la casa. Cuando desconocen la casa, lo primero que hay que preguntar es si ese paciente vivió siempre ahí o no, porque muchas veces recuerda la casa de su infancia y eso hace que, claro, su casa no tiene... Entonces, formas de que duerman sin usar medicamento, que es lo ideal, es tratar de ordenarle el día, generarle una rutina que tenga mucha luz en el día. Los suecos y noruegos que tienen... procesos de oscuridad prolongados. Esos días muy prolongados, ellos redujeron el consumo de psicofármacos para dormir casi en un 70% en los pacientes institucionalizados, poniéndole luz blanca durante todo el día y cortándole la luz, digamos, apagando la luz. Entonces creo que el estímulo lumínico es esencial. Lo invito a escuchar otra pregunta. Dale. Sí, ponela en pantalla, por favor. Hola doctor, soy Pía y quisiera saber si el Alzheimer es hereditario. Gracias. El Alzheimer puede ser hereditario, 10-15% de los Alzheimer pueden ser hereditarios, pero la mayoría de esos pacientes son por debajo de 65 años. ¿Sí? Hay 3 genes muy conocidos que se llama proteína, proteína precursora de amiloide, otro que es presenilina 1 y presenilina 2, cada uno con diferentes, digamos, realidades. Por ejemplo, el presenilina 1 se ve más en menores de 65 años, el presenilina 2, y acá hay un dato importante que voy a decir, se puede ver ya en pacientes de más edad, ¿sí? Y el dato importante que quería decir es que la presenilina 2 se descubre en familias familiares de alemanes del Volga, en Canadá. Y nosotros tenemos una población importante de alemanes del Volga, con lo cual creo que es un tema interesante para estudiar. ¿No hay estudios hasta el momento sobre el particular? O sea, acá en La Pampa no. Sí, con las colonias no. Ni en La Pampa, ni lo que quisimos hacer con Misiones, La Pampa y Entre Ríos. Claro. Sí. Que hay muchas... primero porque es más difícil, porque digamos son poblaciones que se fueron juntando con el resto de la población, con lo cual se fue haciendo más difusa la cosa, pero creo que acá tenemos todavía algunas poblaciones bastante... No sé si es procedente cerradas. la pregunta o no, frente a lo que usted está mencionando, de una cuestión étnica muy concreta. ¿Tiene que ver con la consanguinidad? No,
No, de hecho, mira, hay trabajos fundamentalmente en Grecia, en Icaria, donde la gente vive mucho y vive bien. De hecho, salieron en algún diario nacional, donde, un título decía donde la gente se olvida de morir. Y en realidad ahí tiene que ver con la cosanguinidad, pero como una raza fuerte. El planteo de lo de la cosanguinidad sí tiene que ver con las poblaciones. En este caso, si hay mucha endogamia, generaría que existan más ese mismo gen, con lo cual sería más factible que exista. Pero lo único que se sabe es hasta esto. Ya tenemos claro que el Alzheimer no se cura. La pregunta es, ¿el paciente sufre? En realidad yo creo que sufre más la familia que el paciente. A veces todo depende del estadio de la enfermedad. Vuelvo a insistirte, yo creo que se siente mal cuando sabe que puede tener la enfermedad y no tenés cura. Cuando sabe que se olvida y hace lo posible. Pero vuelvo a insistir, hay formas de manejar esa situación y de solucionarla. El planteo es cuando, en la medida que avanza la enfermedad, una de las cosas que suele tener el paciente con demencia es la falta de reconocimiento. Yo siempre digo una frase que me encantó, que es que se olvida de que se olvida, con lo cual no lo reconoce. Y esa falta de reconocimiento es lo que genera mayor peligrosidad. Porque no reconozco que me olvido y hago tres cosas a la vez. Entonces pongo el agua en el fuego y me pongo a tender el lavarropa o me pongo a arreglar el auto. El doctor Eduardo Köhler es médico neurólogo y naturalmente queda tela para cortar, como decimos habitualmente. Bastante. Sí, le agradezco mucho, doctor, por haber estado aquí, Gracias por lo menos a ustedes. aproximarnos al conocimiento de lo que es el Alzheimer. Bueno, te agradezco por la invitación. Al contrario, a usted. Señoras, señores, aquí termina otra propuesta de Saludablemente. Será hasta el próximo encuentro. Chau.